un gusto tenerlos en este programa. Bueno, gracias a vos, primero por la presentación, por esto de enaltecernos, un poquito más cerca, ahí está. Perfecto. No estoy acostumbrado mucho. No pasa nada. A enaltecernos y llevar a esto de lo que es el radioteatro, algo de lo que presentaste que me parece bárbaro y te agradezco muchísimo. El tema del radioteatro justamente nació desde el teatro. ¿No? Comenzó cuando una compañía de radioteatro, su figura principal sufre un accidente y quedando inválida, quería continuar con su trabajo, sí. Y lo que propone es hacerlo desde la radio. De ahí que todos los textos de teatro que uno conoce, las marcaciones que ponía el autor, lo leían y eso cansaba un poco a la gente. Entonces de ahí que se llamó, en Argentores, que están nucleadas desde el 1800, se llamaron autores y empezaron a armar lo que en sí es el radioteatro. Y después, bueno, nació desde Radio Belgrano, en la cual ¿Qué año? ¿Qué año más o menos? Pero el auge empezó en los 40. En los 40. En los 40. Empezó a ser un poquito casi los finales de los 20, del 30, eso, pero en los 40 Radio Belgrano dice, bueno, vamos a hacerlo tipo cada 15 o 20 minutos. Y ahí empezó lo que sería la serial, ¿no? Lo que hoy sería la tira diaria. Y después... Perdón, fíjate, y no salgas de plano porque después cuando te haga el recorte para Instagram no va a salir. No estoy acostumbrado a Instagram, entonces, perdón, Por favor. Y bien, me fui. Estabas hablando de cada 15 o 20 minutos. Bien, cada 15 o 20 minutos, y entonces después aparecían las empresas a apoyar, y de ahí que venían las compañías de repertorio y con Lux, Palmolive, los radioteatros de Palmolive en el aire, las empresas auspiciar, y de ahí se hacían los de repertorio y estaban las tiras con las grandes figuras, ¿no? Los radioteatros de la tarde con Beatriz Taio y Atilio Marinelli, los de la noche que eran Ronda Policial, Chispazo de Tradición que era Campero, las obras de Abel Santa Cruz, los radioteatros de Alberto Migré, las historias de Nenés Cascallar marcaban en la radio en ese tiempo que de pronto, justamente antes de entrar al estudio, lo hablaba con el director, que las fábricas para potenciar su producción les ponían por parlantes el radioteatro para que siguieran oyendo y a su vez seguir trabajando. Mira. También así se hacía en los cines, porque la gente dejaba de ir al cine. Claro. Entonces los cines en la entrada ponían los parlantes para que sigan oyendo los radioteatros, y también los centros comerciales, como Jaros, como otras casas, ponían en parlantes radioteatro porque la gente se paraba, no salía a la calle para oír, o ir a la casa de alguien, ponerle, bueno, nosotros estamos acá, vos eras el único que tenía la radio, entonces lo ponías en medio del patio, como están las cámaras acá, y todos los vecinos venían escuchando el radioteatro. Oír ese momento. Y había distintos, había para chicos, Tarzán, Sandokan, había para de deportes, había historias románticas, había historias... entonces, digamos como que empezó a trabajar ese género, y que después lo empezaron a poner en terapia intensiva en la década del 55. Ya con el advenimiento de la tele, ya casi ahí venía la tele. Y entonces, ¿por qué surgió? De la tele. ¿Y por qué? Por indicaciones políticas en la cual que era muy chabacano y muy bardo. En la mal llamada Revolución Libertadora, bueno. No en la tele. A ver, cuando se apareció el cine, dijeron el teatro se va a morir. Y la gente empezó a ir al cine y al teatro. Cuando estaba el radioteatro, va a matar al cine y al teatro. Teatro, cine, radioteatro. Cuando surgió la televisión, que quien abrió la apertura de la televisión fue un discurso de Eva Perón, dijeron, a ir ahora va a matar el radioteatro. No, para nada, la gente veía radioteatro y veía televisión. O sea, podemos convivir. Se puede convivir con la computadora y con el celular. El tema es ¿qué tiempo le dedicás? En relación a eso te pregunto, y ya abrimos el juego a todos quienes están, todos y todas quienes están aquí en la mesa.
Ponele que yo sea un millennial, ¿no? Un pibe que está entre los 18 y 25 años. ¿Qué me tendría que llamar la atención o cómo vos me llamarías la atención para que vaya a ver un radioteatro en vivo? ¿Cómo me lo vendés hoy, en este mundo digital, en este mundo de hiperinformación, de hiperconectividad? ¿Cómo me lo vendés? Eso no se vende, eso se siente. Vos tenés que llegar a conmover el sentir hasta de la persona más fría y que no crea absolutamente nada. Porque lo que hoy en estos tiempos está matando o queriendo matar es la imaginación. Que le pidas permiso a imaginar. Y el radioteatro es la libertad de imaginar. Uh-huh. Porque imaginar, teniendo imaginación, podés resolver muchos problemas. Voy a abrir un poquito el juego, le voy a preguntar a Genaro, vos sos actor, ¿hace cuánto que estás en la movida del radioteatro? Y yo hace ya 3 años. ¿Cómo llegaste? En un principio había entrado, vale la redundancia, había entrado como sonidista. Uh-huh. El sonidista que se encargaba justamente de poner todo lo que es la música ambiente. Uh-huh. Si había un narrador grabado, bueno, se ponía así. Y también cuando muchas veces trabajábamos con un proyector, ponía el fondo, algún paisaje o incluso un video para... Más una función técnica. Claro, más Bien. la parte de técnica. Yo ya hacía teatro hacía bastante y estuve 1 año y medio en la parte técnica. Uh-huh. Algunas veces estaba ayudando a distancia con el tema de algunas partes del texto. Uh-huh. Y después ya empecé el año pasado a actuar más, a hacer más la puesta en escena, estar ahí con todos. Uh-huh. Y de lo mejor, o sea... ¿Te sentís cómodo con esta nueva función que, digamos, se fue dando naturalmente en vos? Claro. Te fuiste metiendo naturalmente, primero con una cuestión técnica, después dijiste, bueno, me gusta, me interesa. ¿Habías actuado antes vos? Sí, Sí. está hecho... Yo ya estudié más el lado de la comedia, estuve Ajá. más que nada estudiando lo que es improvisación teatral. Bien. Y he hecho obras también, pero nada tan importante como ahora, digamos. Pero siempre puesto para poder estar en el escenario, sea cual sea, y lo bueno de esto es que como cada mes es otra historia, es una historia distinta, Diferente. se practica. Caro, vos sos locutora, Sí. sos actriz. Sí. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del radioteatro? Bueno, en la carrera de locución nosotros teníamos una materia que era radioteatro. Uh-huh. Y me llamó muchísimo la atención, porque yo me acuerdo de, no sé, charlas familiares que mis abuelos contaban. ¿Te acordás en aquella época cuando nos juntábamos a una hora determinada en la semana y Uh-huh. encendíamos la radio para escuchar una radionovela? Y venían los vecinos también a escuchar. Y yo dije, qué lindo. Y encima lo estoy haciendo ahora en la carrera de locución, que noté que me generaba... a la hora de interpretar textos, para nosotros como locutores, era fundamental tener esa práctica teatral Uh-huh. y poder actuar con la voz, que es algo muy difícil también que hacemos. Muy. Y justo por una de las páginas que suben todos los días casting, vi lo del radioteatro, lo de la compañía. Me puse... Fuiste un casting, entonces. Fui un casting. Fuiste un casting, exactamente, por alternativa. Me acuerdo que en ese momento, el año pasado fue, febrero, marzo, puede ser, sí, del año pasado, estábamos ensayando los cuentos de Horacio Quiroga. Y ese fue mi primer radioteatro en la compañía, que me tocó hacer 2 personajes completamente distintos. Y fue un gran desafío para mí. Yo venía haciendo teatro en la secundaria, en la carrera de danza, de intérprete en danza clásica y contemporánea. Vos ya tenías una formación como artista. Exactamente, sí. Y la verdad que me encantó. Y como todos los meses, como decía Genaro, íbamos cambiando las historias, cambiando los personajes, a mí me generó una muy buena práctica para poder componer personajes todos los meses e ir cambiando. Terminé el año con múltiples personalidades, pero pero valió la pena. Pero sirvió para... Sí. Como ejercicio. Como ejercicio. ¿Y vos, Franco, cómo llegaste?
Bueno, yo del grupo soy de los más recientes que ha llegado. Es más, es bastante particular mi llegada y te voy a contar de paso como anécdota. Vos también sos locutor. Sí, somos colegas. Son colegas. Incluso Sí. hemos estudiado, rendido juntos. Los 3 Bien. años de la carrera, el examen habilitante, todo. Todo. Exactamente. Así que ya venía con esto de la interpretación que ya me llamaba poderosamente la atención cuando comencé a estudiar la carrera. Y bueno, obviamente uno cuando actúa en primaria ya le dan ganas a veces de meterse, entonces yo dije, bueno, por ahí me interesaría por ese lado. La cuestión es que no me lo hubiese imaginado en el momento en que me metí, porque yo te cuento cómo fue la situación. Pasaban muchos meses y yo nunca podía ver a mi colega en una de las obras. Siempre todo el tiempo me invitaba y siempre por alguna cuestión, por trabajo y demás, yo no podía. La cuestión es que al fin se me pudo dar de ir a ver a ella y a una colega más nuestra, que es Martina Ovejero, que de paso le mandamos un saludo. Fuiste como espectador. Exactamente. Bien. Fui como espectador, termina la obra, que había sido una comedia en ese momento, Sí. y converso con ella y también con nuestra otra colega, que es Martina Ovejero. Hablo con ella personalmente, bueno, hablo cómo viene el ensayo, todo, cómo se preparan, cómo es ese mundo detrás, pero por mera curiosidad. Y la cuestión es que me dice, te llevamos a conocer al director, ¿querés conocer al director? Y yo dije, y bueno, sí, ¿por qué no? Ya que estoy. Ya que estamos, claro, ya que estamos, conozco a León, Bien. le doy la mano, todo, León, Franco, qué sé yo, dicen, bueno, Franco es nuestro colega, y agarra y dice, Martina, ¿quiere sumarse a la compañía? Ah, bien. Yo no dije absolutamente nada, para Nada. ser sincero, nunca dije en su momento de entrada, tengo Ana o Barto, mirá, me quiero sumar, nunca había dicho nada del tema. Y la cuestión es que cuando me preguntaron, yo dije, sí, bueno, vamos a ver qué onda, aunque sea voy a ir a los ensayos a ver si es que me llegaba a interesar. Claro. Yo llego al primer martes, ya tenía un papel. Así que ya está. Ya está. Ya estaba ahí metido Este en el pibe medio. está adentro. Claro, ya está. Adentro de una. Y ahí comencé con las obras. De esto te hablo en octubre, noviembre del año pasado. Por eso soy de los más recientes del grupo. De a poco me fui adaptando. Lo bueno es que ya al conocer colegas y gente cercana, se me hizo un poco más llevadera la adaptación. Claro. Pero la verdad es que estoy más contento con un grupo que principalmente, si hay algo que nos define, es la unión y también la empatía con el otro. Uno trabaja cómodo y cuando trabaja cómodo las cosas salen bien. Por supuesto. León, te pregunto, en el momento del scouting, en el momento de la búsqueda, qué es lo que qué te llama la atención de un actor, de una actriz, o qué buscas de un actor o de una actriz para que participe en alguna de tus obras? Mira, primero el entusiasmo. Ujú. Y eso es como regar una planta en un jardín. Si no avivas el entusiasmo, primero el entusiasmo, después el sonido, Ujú. el sonido de la palabra, lo que me puede dar en esa palabra, que pueda ser sí, ya sé, Estamos todos haciéndole señas. el- El recorte para Instagram, León. Vos pensás en eso. por eso no voy a notas, ¿ves? Porque primero lo que me puede dar y lo que yo puedo explotar en la voz, en su caudal de voz, qué es lo que me puede dar. Yo creo que la persona, más el artista no es limitado. Ujú. Puede hacer muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Pero vos notas algo en particular, primero en esa tonalidad. Primero la percepción. Bien. Yo soy un tipo muy perceptivo. Perfecto. Yo sé cuando uno está interesado, cuando uno quiere, está de paso o cuando uno quiere sostener. Yo soy un tipo muy, muy perceptivo. El otro es también qué es lo que tiene y qué es lo que puedo hacer yo para que eso que tiene, hacerlo crecer. Bien. Y primero soy un tipo que, y ellos lo saben, que más allá de que soy apasionado y que parece que fuera así, trato de ahí de sacar lo mejor de ese diamante. ¿no? De ese artista. Claro. Y en relación lo llevo un poco a la actualidad del arte, del teatro en particular, con estos recortes que estamos sufriendo. Ahora, parece que el Instituto Nacional del Teatro también va a tener un recorte muy grande.
En todo este contexto un poco caótico, ¿cómo se hace para producir? ¿Vos contás con algún subsidio? Mirá, ¿cómo se hace para producir? Y ahí sale la imaginación y ahí sale la creatividad. ¿Cómo se hace para sostener en una situación cuando hay recortes? Seguir. Mirá, yo tengo algo presente en mí. En la Segunda Guerra Mundial, en Francia, obviamente había mucha hambre, mucha hambruna, mucho sufrimiento, y en un estudio de radio, así como este, los mismos actores, los mismos locutores, se ataban a las sillas, porque ya del hambre se caían, y seguían recitando poesía para la gente y de poder aliviar el sufrimiento. Entonces yo creo que a partir de ahí, habiendo más recortes, uno tiene que ir con una aguja, un hilo y coser ese recorte. Entonces es desde ahí, de la persistencia y la perseverancia hasta esta situación. Yo esto lo que estoy viendo ahora es lo mismo que pasó en la década del 50, en la década de la dictadura, en la década de los 90, en la década del 2000. Siempre la cultura y el teatro y los autores y la ficción siempre estuvo con el pie, ¿sí? Encima, diciendo de qué nos sirve, o que es chabacano, o que es muy burdo, o que está haciendo política, o que está haciendo tal cosa, que para qué lo vamos a oír, para qué vamos a ir, para cómo podemos tener presente y se discute empanadas. No estamos en una situación de discutir cuánto vale una empanada. Y en Entonces yo creo que el recorte, sí, de querer recortar la cultura, es queriendo recortar la capacidad de soñar, porque son incapaces de soñar. En esto que dice León, ¿cuál es, Caro, por lo menos cómo lo sentís vos como artista, cómo es la recepción del público? Para mí, cuando uno va a ver radioteatro, entra en un mundo en donde ya piensa que va a imaginar la situación. Porque nosotros lo que le damos al público es esta posibilidad de imaginar, como dice León, que es algo que hoy en día se perdió. Por las nuevas tecnologías, por estar todo el día en Instagram, en TikTok, e informarse con un TikTok de 5 segundos, sí. Lo cual está muy mal, porque la información también va mucho más, ¿no? De un video de 5 segundos. Y creo que al principio es difícil poder entrar y animarse a ese nuevo mundo después de este tiempo, ¿no? De que estamos todo el día con las redes y todo eso. Pero yo creo que una vez que el público entra, tiene una buena recepción. La devolución siempre ha sido buena. Sí. Siempre ha sido buena. Y hemos logrado también en obras como por ejemplo Los ojos de Eva, cuando tuve la gran oportunidad de poder componerla, llegar a esa emoción. Y eso es hermoso. ¿Te emocionaste interpretando el papel de sí, Eva? Muchísimo, sí. Fue muy fuerte poder hacerla. Y aparte, bueno, la compuse con muchísimo respeto, claro, por supuesto. Yo también soy una militante, sí. Así que desde ese lugar, entendiendo todo lo que sentía Eva en ese momento ante tanta injusticia social, fue muy lindo poder lograrlo y ver al público también emocionarse. Lo que causó esa composición de ese papel que vos hiciste. Franco hablaba sobre la importancia del grupo, ¿no? De la importancia. Te quiero preguntar a vos, Genaro, en este formato de radioteatro, en esta especie de familia que son ustedes, ¿cuál es la importancia real para que el producto sea un producto realmente estimulante para una platea, que se lleven bien, que sean justamente como una familia? No, a ver, como cualquier compañía o como cualquier elenco, siempre lo importante a nivel general es el respeto entre cada uno de nosotros. Nos divertimos cada vez que hacemos los ensayos. Nos componemos, a ver, esto es algo bastante importante porque estamos contando una historia. Y también, no solamente con el cuerpo, sino que también, que es lo más importante, con la voz.
Pero, a ver, lo más importante siempre es esto, respeto mutuo, diversión entre nosotros, sentirnos como familia, eso como cualquier otro lugar. Yo no hay tema, no hay ni siquiera división política entre nosotros, ¿viste? Ujú. Porque la verdad todos estamos Alineados en sí, una... en lo mismo, así que siempre vamos, por así decirlo, de manera radial, digamos, siempre estamos en la misma frecuencia. Ujú. Y siempre, bueno, lo importante siempre cuando hacemos los ensayos es, además de practicar y todo, damos la opinión cada uno de, bueno, vos hiciste tal cosa, también es bueno que hagas Haces otra. una devolución Claro. a cada uno de los personajes. A Che, ver, mirá, principalmente la de Dale León, obviamente por ser director Sí. y el autor de todas las obras, pero también por eso, nosotros nos ayudamos entre sí. Muchos del elenco también, qué sé yo, Caro dijo algo que estuvo bastante bueno y dijo, bueno, si lo decís de un poquito más, claro. repiola. Pero bueno, a ver, yo pienso como cualquier elenco, como cualquier grupo, siempre es la unión así. Siempre es mejor así. Y sí, Siempre es mejor. Decime, León, ¿qué espacio hay? Ahora ya te pregunto como dramaturgo y como director, celoso de su obra, me imagino, como cada uno es celoso de su obra. ¿Qué espacio hay para la improvisación? ¿Hay algún espacio para la improvisación? Ninguna. El radioteatro no tiene lugar de improvisación. ¿Por qué? Porque esto es como un reloj. Ujú. Cada palabra, cada situación lleva a algo, para algo. Modificar la palabra, modificar el contexto de la palabra, se va para otro lado. O sea, el radioteatro es un género a la cual es minucioso cada situación. Ujú. ¿Sí? Primero porque calculá de que la historia es de 40 a 45 minutos. Claro. En la trama hay pocos personajes. Ujú. ¿Sí? Y cada uno, con su palabra, tiene un mensaje o un subtexto. Entonces, lo que se rescata del radioteatro es el subtexto. O sea, es importante el relator, es importante el personaje, aunque sea diga la mesa está servida. O sea, cada claro. está puesto, es como el Rusty o el Scrabble. Cada pieza Tiene una función específica, determinada. exactamente. No hay un punto. Improvisar porque no estás estudiando la letra, la estás leyendo. La estás leyendo. Entonces, y más con contextos históricos. Claro. Entonces puede haber alguien en la butaca que es historiador y dice, mirá, no, pero no murió en esa fecha, puede decir esa fecha. Entonces es importante el detalle. ¿Cómo es la convocatoria? Digo, ustedes se reúnen en grupo, es un grupo diverso de diferentes edades. ¿Cómo es la convocatoria? La convocatoria se hace a la vieja usanza, de boca en boca, se utilizan las redes. eso. ¿Cómo es? A ver vos. En este caso, bueno, fue más que nada porque tenía una persona conocida, como es el caso de Carolina. No, sí. pero digo la convocatoria al presentan un Ah, espectáculo. Al ¿Cómo público, se sí, hace? generalmente sí, utilizamos principalmente redes sociales para Redes sociales. poder difundirlo, ya sea estado de WhatsApp, historias de Instagram, ahí es donde termina llegando más gente. También se puede utilizar algún mensaje de difusión, que también Bien. se aplica más que nada para la gente cercana, y así se va a ir difundiendo de a poco. Bien. Por ejemplo, yo te dejo volantes acá al Perfecto. estudio, a tu programa, entonces de pronto decir, miren, pueden retirar unos volantes que hay una promoción. Entonces es de la ayuda también puedo hacer un sorteo, entonces Perfecto, un sorteo entra. O sea, se perfecto. puede hacer un montón de cosas para difundir el boca a boca. Pero Claro. yo creo que lo que dijo Caro es la curiosidad. Primero va la curiosidad. Claro. Y sabemos que la curiosidad mata al Claro, gato. claro. Entonces, a ver, ¿qué es esto? Siempre la gente está con esa tendencia y lo he visto de siempre. A ver, ¿qué es lo que... Esta cosa así, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que ven? ¿A dónde vamos, vieja? No, acá, porque fulana va a ver. ¿Qué es eso? Hay gente que no sabe qué es Entonces, radioteatro. ¿qué Claro. es eso? Claro. Entonces dice, Más que- no, me voy a aburrir. ¿Qué es eso? Entonces pronto es Más como... que nada, perdón, León, para las nuevas generaciones que no Claro. tienen ni idea de lo que Claro. fue para la sociedad el Total. radioteatro Pero en esa época. Hay Totalmente. algo de lo que dice Caro que lo llevas a una dimensión y creo que
trato de trabajarlo función a función, Sí. de llevarlo, o sea, a ver, vos vas al parque de ahí del Tigre, Sí. y de pronto tenés que el túnel, ¿no? Ujú. El fantasma. Entonces te dicen, che, vamos acá, y no, pero bueno, vamos. Y el radioteatro es llevar al espectador a ese Ujú. túnel que al llegar hay una luz y la luz somos nosotros, ¿no? Espectacular. Pero, Mirá qué definición bueno, tiró. Claro. La luz somos nosotros. La me luz encanta. somos Es un nosotros. nuevo eslogan para la Claro. compañía. definición Entonces, hermosa. Ahí sí va para Instagram, ¿no? claro, Ese va. te lo doy. Y nosotros somos Gracias. el túnel y de la luz del túnel. No, pero nosotros lo que trabajamos en equipo, Sí. o sea, ellos reciben a la gente, después están ellos preparando su personaje. Me interesa yo esa hablo dinámica. yo hablo con el espectador, les converso, o sea, para mí, y yo estoy educado de la vieja usanza de Alberto Migré, o cuando el autor salía terminada una temporada a hablar con el público, Ujú. o lo recibía el público, y yo creo que el público es como el vecino cuando llegan las fiestas y vos no lo conocés, nunca lo viste, pero le decís feliz Navidad, Claro. feliz Año Nuevo. Bueno, Entonces, eso es lo interesante del teatro independiente. Porque todos hacemos todo en realidad. Manejamos las redes Total, sociales, total. vendemos las entradas, Sí, sí, sí. hacemos la presentación, armamos la escenografía, armamos los vestuarios. O sea, todos tenemos que saber un poco de todo para poder construir la obra. Sí, también se maneja un poco ahí el concepto de cooperativa, ¿no? Todos, Cooperativa, cada uno manteniéndose exactamente. en el mismo Sí. nivel de jerarquía al momento de realizar las tareas y diversas funciones, ya sea dentro o fuera de la obra. Totalmente. Porque también lo que hacemos, si me permitís, es bueno Sí. contarle al público. En esta función lo que vamos a hacer con Franco es rememorar aquellas publicidades de antaño, ¿no? Las Ante el antiguas. dolor de espalda, tome ¿Genial era? pastillas Balda. Pastillas, ¿no? pastillas Balda, claro. Entonces, Me vine más acá con genial. claro, Sí. pero también estaba genial. Sí. Entonces, rescatar esas publicidades de antes que eran los que lo auspiciaban, que Claro. hacía el corte de la historia. Después, bueno, hay un juego lúdico con preguntas sobre la obra y se le regala un libro al espectador, que me ha pasado una vez que cuando no acertar en la pregunta se enojó y no quiso el regalo. Se fue. Pero sí. Copado. Sí, Como sí, espectador sí, me sí. tocó una de esas Me preguntas. acuerdo que se enojó y no quiso el regalo y se fue de la sala. Se y fue mal. sí. Y aparte siempre ayudamos, ¿no? Pero era Sí, gente sí, grande, claro, me ¿eh? imagino. Dando alguna Gente pista, grande, ¿eh? Sí, 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 sí. Y ahora vamos a pasar el chivo. Ustedes estrenaron el sábado pasado, Nosotros tenemos, las funciones son una vez al mes. una vez al mes. Bien, perfecto. Y vamos a tener función este El sábado 31. 31. Bien, ¿dónde? ¿Dónde? Teatro Escuela El Espión, Sarandí 766. 766. Bien, las entradas, ¿dónde la puede comprar la gente? Bueno, las entradas se pueden conseguir en Puerta desde ya, puede Puerta. ser con todos los medios de pago. Podés reservar la alternativa teatral, pero el pago Bien. sí o sí va a ser en Puerta, ya sea en efectivo, transferencia o incluso débito. Perfecto. Y las reservas también se pueden hacer por nuestra página de alternativa Instagram. teatral o por Instagram. por Exacto. La hacerlo. página de Instagram de la compañía radioteatral Leonardo Fabio. Exactamente. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar una canción, después vamos a seguir con esta charla que me gusta tanto y seguramente también van a desplegar alguna magia que me parece que han traído. Sin spoilear nada. Sin spoilear absolutamente nada, yo voy a ser un gran observador porque a mí me encanta esto. Y después quiero preguntarte un poco sobre la selección y sobre el proceso creativo, que me interesa que cuentes un poquito. Pero vamos a escuchar una canción y ya seguimos con el folle.